Tomamos asistencia de maltrato y abuso infantil. El tema de maltrato y abuso es un tema completamente diferente al resto de temas que ustedes han estado viendo. Porque acá no es patología, acá no es crecimiento y desarrollo, acá no es lactancia, acá es algo un poco más tabú, entre comillas, ¿no? Porque comúnmente no intentamos hablar de esto. ¿Por qué? Porque pues tiene una connotación legal y la mayoría de nosotros intentamos corrernos de algún problema legal. Entonces, lo pasamos como muy por debajo, ¿no? Pero no debería ser así. Deberíamos de tener un ente más participativo, más preventivo, más fiscalizador, más buscar, porque comúnmente el niño no tiene la forma de expresar un maltrato. Él no va a ir, ustedes no van a ver tener un paciente que venga a la consulta porque viene porque está maltratado, no. El maltratador, recuerden que comúnmente viene a ser una persona del círculo familiar, muy cercano. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es una búsqueda activa de signos de maltrato en la consulta, y eso es el punto importante de este tema. El logo que ven arriba es de una campaña del Ministerio de Salud basado un poco en datos que voy a mencionar, del abuso que existe bastante en nuestro país, ¿no? Y la campaña utilizaba parte del coro del himno nacional de Somos Libres, pero lo acompañaba de la frase Seámoslo sin violencia. Entonces es importante esta parte, ¿no? La UNICEF en el año 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño, definió el maltrato infantil como aquellas víctimas, a niños, niñas, adolescentes, que sufrían de manera ocasional o habitual actos de violencia física, sexual o emocional, dadas por el grupo familiar o las instituciones sociales, específicamente hablando de las escuelas o profesores, ¿no? La OMS ya en el año 1999, en la reunión de Ginebra contra el maltrato de menores, define como un poco más amplio, ¿no? Dice los abusos, nuevamente abusos, maltratos, y desatención, nueva palabrita. Es decir, que no solamente es necesario maltratar al niño, sino no brindarle las condiciones necesarias para un desarrollo idóneo. Menores de 18 años, que incluyen maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o cualquier otro tipo de daño que ocasione un deterioro en la dignidad, en el desarrollo del niño y ponga en riesgo su supervivencia, siempre en el contexto de una relación de poder. Es decir, el que ejerce el maltrato es alguien que tiene poder sobre el niño. Entonces ahí van a intervenir los cuidadores principales, padres, o alguien también de la escuela podría ser, ¿no? Estos son datos que obtuve de la OMS, es una revisión del año 2018, si no mal recuerdo, que hablaba sobre maltrato infantil y mencionaba que el panorama es bastante grande, ¿no? Se dice que uno de cada 4 adultos hemos sufrido algún tipo de maltrato durante la infancia. El maltrato infantil se va a extender más o menos en 4 puntos importantes, ¿no? El maltrato físico, que es el más conocido, pero no el de lo más frecuente, sino el maltrato emocional, que viene a ser el más frecuente. La desatención o el descuido, y el abuso sexual, que es el que tiene una connotación mucho más jurídica, ¿no? El valor en niñas es mucho más frecuente que en varones, ¿no? Un poco más hablando sobre percepción, ¿no? Jóvenes entre 18 y 24 años que habían sufrido violencia antes de los 18 años, muchos países de África, pero también del sudeste asiático y de nuestro continente, de la parte del Caribe, sobre todo Haití, uno de los países más pobres que tenemos en nuestra región, ¿no? Eso que te lleva a hacer pensar que, bueno, el abuso o el maltrato tiene mucha relación con un contexto socioeconómico bajo, ¿no? Aunque no es exclusivo, también tenemos situaciones de abuso en contextos altos, ¿no? Pero es menos frecuente. En el Perú, en el año 2017, presentaron esta relación en base a la encuesta nacional del ENDES, del ENARES, del año 2013-2015, y tuvieron un valor muy alto. Mencionaba que el 80% de los niños, niñas, adolescentes habían sido víctimas de algún tipo de violencia en sus hogares o en las escuelas. 80%, 8 de cada 10 niños. Y es más, el 45% de los adolescentes mencionaban que habían tenido algún tipo de violencia sexual con o sin contacto. Entonces, 45% es casi uno de cada dos. Entonces también es bastante alto. Algunos datos que hablaban de esta misma encuesta del Ministerio de Salud y también de lo que viene a ser el INEI, hablaban sobre el tema de normalización de la violencia, o sea,
que acá en nuestro país está muy como que justificada la violencia. Y es más, los mismos maltratados, los mismos niños, justificaban esta violencia, ¿no? Hablaban que el 48% de los niños y niñas justificaban la violencia y los adolescentes más o menos alrededor del 40%. Entonces le preguntaban, ¿por qué te agreden? ¿Por qué te castigan? El 70% decía porque desobedezco, el 24% porque hacían cosas prohibidas, el 18% porque faltaban el respeto y el 10% porque sacaban malas notas. Entonces ahí te darás cuenta que el problema no es solamente la violencia, sino la concepción que tenemos. O sea, para los mismos niños, un gran porcentaje estaban de acuerdo en que debían ser castigados, ¿no? Y ya si el niño piensa así, el castigador, pues con más razón lo va a hacer, ¿no? Va a tener una idea más todavía normal de la violencia, lo cual está incorrecto. Cuando se les consultaba, lo que les mencioné con los padres, hablaban pues que los padres tenían derecho a golpear a sus hijos, el 48% de los niños decían que sí, los adolescentes el 40%, lo cual bajaba bastante cuando hablábamos de la escuela, con respecto a los maestros. Bajaba bastante el porcentaje, un 13% y un 6% en adolescentes. Pero acá había otra ventana, ¿no? Mencionaban, por ejemplo, el niño tiene derecho a denunciar a las personas que la maltratan y sí, el gran porcentaje de ellos mencionaban que sí tenían derecho. Y el niño tiene derecho a decir lo que siente, lo que piensa, sí, el gran porcentaje consideraban que también tenían derecho a eso. Entonces, eso es un punto, una ventana abierta donde podemos tomarnos para darnos cuenta de que no está todo perdido, sino que tenemos ese punto a favor de los chicos que debemos de buscar, debemos de tener esa pasividad de buscar, esa proclividad de buscarlos para que expongan su tema, ¿no? Y tienen ellos la idea de que es correcto hacerlo, ¿no? La violencia en el hogar física, 6 de cada 10 niños, ¿no? Van a sufrir algún tipo de agresión, las frecuentes, jalones de cabello, algo un poco más agresivo, golpes en la cara, nalgadas, mordiscos, o algo un poco mucho más agresivo, quemaduras, ataques con armas blancas. Pero el porcentaje de violencia más frecuente vienen a ser las psicológicas, ¿no? Los insultos, las humillaciones, la desaprobación, los apodos, las amenazas, las burlas, son de los más frecuentes en la parte de lo que viene a ser violencia propiamente dicho. En la escuela, este es un portal que existe que se llama CICEBE.p, en el cual uno en forma anónima, o si sea voluntaria también es poner su nombre, determina o da una denuncia de agresión en las escuelas. Entonces, este es un reporte también de los años 2017-2018, un reporte anual de 26.000 casos de violencia en las escuelas. El 54% de las violencias, de los casos, fueron entre los mismos escolares, es decir, los bullying, ¿no? Y el 46% por el personal, ¿no? El 55% fueron contra las mujeres y el 45% contra los varones. La violencia más frecuente fue reportada en la parte física, la psicológica, la sexual, la verbal y un poco más abajo la tecnológica, que ya vienen a ser las agresiones en las redes, que supongo que en nuestra realidad actual debe ser una de las más frecuentes también. La violencia sexual, esto es un dato obtenido por parte de la Fiscalía. En la Fiscalía, en estos últimos 3 años, también año 2018, mencionaban unos 20.000 casos, más o menos, de agresiones sexuales con o sin tocamientos, registraron en la Fiscalía, y lo más grave o lo más triste, 500 de estos casos seguidos de muerte del niño o de la niña o del adolescente. Mayor frecuencia en adolescentes de 10 a 14 años y de 14 a 18 un poco menos. Los tipos de maltrato, otra vez se los menciono: el maltrato físico, el maltrato emocional o psicológico, el abuso sexual y la negligencia. Bien, el maltrato físico viene a ser aquella acción no accidental en el cual un adulto provoca daño físico o enfermedad en el niño y lo coloca en grave riesgo, ¿no? O lo coloca en grave riesgo porque es negligente en su manejo del pequeño. Por ejemplo, un paciente que requiere una atención médica y no se la provee, pues está poniendo en riesgo la vida de este paciente, de este niño, ¿no? Entonces es un tipo de negligencia. El abandono es aquella situación en la cual las necesidades básicas del menor no son adecuadamente sustentadas. Su alimentación, su higiene, su seguridad, su vestido, su educación, su vigilancia, no se logran satisfacer por parte del cuidador del pequeño. El abuso sexual es cualquier tipo de placer sexual que se obtiene utilizando al niño para ello. No es necesario que haya contacto, sino que también puede utilizarse al niño como objeto o estimulación. Recordar también acá vienen los términos de incesto entre familiares, violación contra su voluntad, vejación,
exposición, ¿no? Por ejemplo, exponer algún video o algo por el estilo. Abuso que no tenga contacto físico. El maltrato intencional es aquella conducta de los padres o los principales cuidadores, como insultos, rechazos, burlas, críticas, aislamiento, atemorización, que van a desarrollar sobre todo un deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual del pequeño. Y el abuso emocional es algo más o menos parecido, en el cual el niño no va a recibir el suficiente afecto, estimulación, el apoyo necesarios para su desarrollo óptimo. El síndrome de Munchausen por poderes es una patología psiquiátrica en la cual el cuidador principal o el padre quiere al niño enfermo, en pocas palabras, ¿no? Va a someter al niño a exploraciones médicas, aduciendo síntomas que quizás no existen o generando síntomas a partir de suministrar al niño cierto tipo de medicación, lograr ingresos hospitalarios, inventan síntomas o son generados por el adulto para satisfacer esta situación. Es una cuestión más psiquiátrica. Y el maltrato institucional viene a ser aquella situación en que una institución, un país, una región no tiene los suficientes medios jurídicos para castigar a la persona que maltrata. Entonces no hay los suficientes leyes, no hay los suficientes mecanismos para lograr el castigo de la persona, ¿no? En la práctica clínica diaria, los indicadores de maltrato pues, deben de realizarse la búsqueda de manera activa. Recuerda que el paciente no va a llegar a nosotros por este problema. Debemos de tener en cuenta que no existen signos patognomónicos ni excluyentes para maltrato y tener en cuenta que debemos de perder el temor a vernos involucrados en una cuestión médico-legal porque es importante para el bienestar del menor. Hablando de indicadores de maltrato físico, contusiones, equimosis, eritemas, laceraciones, quemaduras, fracturas, deformidades, signos de intoxicación o envenenamiento, traumatismo craneal, huellas de lesiones con objetos como cinturones, zapatos, lazos, cadenas, planchas. ¿Qué tienen de característica estas lesiones? Que son múltiples y están ubicadas en el rango de lo no fácilmente posible para el menor. Están en una localización poco habitual, tienen una muy alta frecuencia e intensidad y estas lesiones muy marcadas, muy frecuentes, no tienen una relación con la explicación que da el cuidador o el padre, lo minimiza comúnmente, ¿no? Se cayó y ustedes tienen al paciente con una fractura de húmero, pues no tiene relación, no justifica ahí. Maltrato físico pero crónico, buscar cicatrices, buscar deformidades por fracturas antiguas o alguna secuela neurológica o sensorial. Abuso sexual, pues aquella lesión, laceración en el área genital de un niño que no se explique claramente, hay que siempre sospechar en un abuso sexual. Enfermedad de transmisión sexual en un niño, también un adolescente, hay que sospechar en abuso sexual definitivamente. Recordar que esta es una situación complicada porque, como comenté, el abusador se va a encontrar dentro del mismo seno familiar y va a ser un poco difícil lograr llegar a un diagnóstico. Si buscas algo a nivel físico que pudiera determinar un tipo de abuso sexual, pues buscaríamos equimosis en las entrepiernas o en los labios mayores en la mujer, laceraciones, sangrados, inflamación, himen perforado, dificultad para caminar, rastros de semen o infecciones de transmisión sexual, infecciones frecuentes. Indicadores de abandono, por ejemplo, un paciente descuidado en su alimentación, en su higiene, en su ropa, una dermatitis de pañal crónica no tratada, no manejada, cicatrices de accidentes domésticos frecuentes, un paciente desnutrido, para tomarlo con pinzas, problemas físicos o necesidades médicas no atendidas, por ejemplo, heridas que no han sido curadas, están infectadas, un paciente que tiene un defecto sensorial, es sordo y no tiene tiene una hipoacusia y no ha sido tratado, no se le ha ayudado de alguna manera, y no tiene sus controles regulares o sus cuidados médicos rutinarios, por ejemplo, ¿no? Maltrato psicológico de los más difíciles de poder evaluar, pero hay que ser muy suspicaz para la evaluación. Hay que evaluar la conducta del niño y su cuidador. Hay que ver la relación entre ambos. Hay que hacer una búsqueda sistemática de la información. Recordar que al inicio la información va a ser negada. Por un lado, por el cuidador, que puede ser el abusador y que puede tener temor de alguna situación legal. Y por otro lado, del menor, que va a tener temor a que quizás no deba decir nada porque está afectando al seno familiar o no se le va a creer, ¿no? Algunos indicadores tenemos, por ejemplo, conductas de temor y retraimiento en el niño. El niño se muestra muy inquieto, muy apegado al cuidador en salud, intenta alejarse de su cuidador que lo trae. Las explicaciones del adulto comúnmente siempre son minimizadoras.
el niño tiene un bajo rendimiento escolar, no asiste a clases o tiene retardos frecuentes, o tiene trastornos de comportamiento como hiperactividad, agresividad, rebeldía. También hay que tener cuidado con aquellas acciones que caracterizan este maltrato, por ejemplo, el descrédito, la ridiculización, la descalificación, las amenazas, la indiferencia. Tener cuidado con niños tímidos, poco comunicativos y de apariencia descuidada, y ver esta falta de interacción, ¿no? Del niño con su medio, con su entorno. ¿En qué pacientes tenemos que tener mayor posibilidad de que haya maltrato? Por ejemplo, padres que hayan sufrido maltrato en la infancia, que hayan sido abandonados o que estén institucionalizados con el maltrato. Madres adolescentes con un bajo nivel de escolaridad, con un insuficiente soporte en casa. Padres que tengan algún tipo de patología psiquiátrica o algún tipo de toxicidad como alcoholismo o adicción. Padres que tengan una baja tolerancia al estrés. Durante el embarazo, los embarazos no deseados, intenciones de interrumpirlos, rechazos, embarazos de alto riesgo biológico y depresión posparto también. Con respecto al niño, recién nacidos con malformaciones o prematuridad, que tengan una hospitalización precoz prolongada, que tengan una patología crónica que requiere un cuidado continuo, discapacidades físicas, niños con conducta difíciles, niños no escolarizados, inasistentes, de bajo rendimiento, fracaso escolar, niños de la calle o hasta por maltrato étnico. Y con respecto a la familia, familia con antecedentes de conducta violenta en los abuelos, en los familiares cercanos, padres psiquiátricos, familias en etapa de desintegración, problemas de alcoholismo. Y en el entorno, pues vivir en zonas en las cuales está normado o está aceptado la violencia. Hay marginación, hay pobreza, hay falta de trabajo, hay aceptación cultural de la violencia. Entonces, eso también puede contribuir. Bien, muy bien, chicos. Esto es lo que tenemos, lo que tengo para ofrecerles con respecto al tema de maltrato y abuso infantil. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A la una, a las dos, a las tres. Ok, bien. ¿Qué tema tenemos para el día viernes? El delegado, por favor. Doctor, se podría avanzar el tema que toca mañana y el del viernes sería el miércoles. El tema Ya. que tocaría mañana es Mañana qué tema tenemos? problemas ortopédicos, Ya. ¿Y el viernes? atención integral del adolescente. ¿Y el síndrome dismórfico ya no está conmigo ya? No, ese le toca al doctor Oliver. Ya, correcto. Se me quedan dos temas para darles, ¿no es cierto? ¿Mañana Sí. estoy solo o me toca con alguien más? El doctor Oliver lo va a hacer a las 8 de la mañana, así que Oh, mañana estaría solo. bien temprano. Ya. Ok, entonces me quedaría el tema de ortopédicos y adolescentes. Bueno,